Hola, bueno, estoy Hola. por acá con los datos del teléfono, no sé cuánto van a durar, pero por las dudas, si esto se llega a cortar, lo llamo por teléfono a Sebastián y seguimos la entrevista, yo por el altavoz de Sebastián y ustedes ahí con sus cámaras viéndose. Pero bueno, mientras me duren los datos, lo vamos a solucionar de esta manera. Sebastián, bueno, hacía un tiempo que no te veía, creo que la última vez fue en el Congreso hace 2 años, donde Mm. por ahí estábamos viendo la situación difícil que había respecto de, de lo que era producir en ese momento, y ahora vino la hecatombe del coronavirus cuando parecía que íbamos a levantar un poco de cabeza. Yo te quería, como para empezar un poquito, preguntar una cosa. Por todo lo que se está haciendo en esta situación, y dado que el teatro tiene que ver con el aquí y ahora, con el estar presentes todos juntos en un espacio, con esta cuestión de que es un arte que tiene que ver con los cuerpos en contacto y que justamente la cuarentena y toda esta situación que nos pasa de pandemia y de esta enfermedad, lo que no nos permite es estar en contacto. Eh, yo te quería preguntar, porque estoy viendo que eh, tanto en el Picadero como en el Teatro Nacional Cervantes se están haciendo algunas experiencias online. ¿Cómo ves esta cuestión del teatro mediatizado? ¿Qué tal? Buen día primero, André, y a todos los que están siguiendo la charla. Eh, a ver, lo primero que quiero decir es que la situación amerita con no ser crítico con las decisiones de cada uno porque es una situación extrema. Extrema en cuanto a que la actividad queda totalmente detenida, donde los contratos de los actores van terminando y no aparece ningún contrato en el horizonte porque no hay producción y por mucho tiempo no lo va a haber en ninguna de sus posibilidades. Entonces, muchas exhibiciones online van más allá de qué pensamos, si eso es teatro o no es teatro, si nos gusta o no nos gusta, sino que tiene que ver con las herramientas que tiene cada uno para poder generar algo, desde lo económico o la necesidad propia de compartir su trabajo en un momento que se queda encerrado en casa, ¿no? Yo creo que hay dos diferencias muy claras. Desde el Cervantes la responsabilidad es una y desde el Picadero es otra, sin lugar a dudas. Desde el Cervantes lo que hicimos fue reaccionar rápidamente para subir contenidos en el canal online, y lo primero que armamos fue un esquema de trabajo contemporáneo con las producciones antiguas, es decir, a todo el equipo artístico, actores, actrices, directores, asistentes, escenógrafos, vestuaristas, les pedimos que nos graben material a modo de detrás de escena, que fue después editado por el equipo audiovisual del Cervantes. Entonces subíamos la obra con un material actual que es el detrás de escena con reflexiones sobre el trabajo realizado, para intentar valorizar un poco más lo que sabemos que se pierde mucho al ir a las plataformas, y y también por otra parte tener un objeto contractual para poder contratar desde el Estado a todo el equipo artístico, donde gestionamos unos contratos de 15.000 pesos, ¿no? Para todos los integrantes. Eso hicimos desde el Cervantes, junto con charlas, conversaciones con distintos referentes de la dirección, de la actuación, y eso. Y desde el Picadero no arranqué con programación online. Varias de mis producciones están subidas a Teatrix, que es una plataforma natural, y las que no, lo que estoy haciendo en el Picadero ahora, a partir de este domingo pasado, o del lunes del 25, fue streamings en vivo desde Casa de Artistas, que es distinto que subir contenido ya
ya producidos. Que estos contenidos se suben a una plataforma, se compra un pase, que está alrededor de 350 pesos el pase familiar sería, y se hacen shows en vivo. Todo nuevo, todo insuficiente, pero bueno, también es la necesidad de seguir haciendo, ¿no? Em, en estos días también el Picadero cumplió 8 años. Sí. ¿Y vos cómo ves la posibilidad, digamos, de reinventar ciertas cosas? En estos días estuvo circulando una foto que, bueno, como no estoy con mi computadora, yo la iba a mostrar para todo el mundo, pero seguramente la gente que está conectada acá con nosotros es muy teatrera y tiene su Facebook en teatro y seguramente la vio. Hay una foto muy impresionante de la platea del Berlin Ensemble de Bertolt Brecht en Berlín, en Alemania, donde se ve la platea y en la platea hay solamente Sí, la algunas vi. butacas como muy separadas entre sí. ¿Vos ves que eso pueda ser como una posibilidad en un futuro, que los teatros puedan, digamos, a mí me impactó mucho, no sé si viste la imagen, Sebastián, Sí, la vi, la vi, la vi. a mí me impactó mucho esa imagen. ¿Vos te parece que esa es como una posibilidad de volver al vivo? Mira, desde ADET, que es la Cámara de Empresarios de Teatro, en la cual fui presidente casi 3 periodos, renuncié justo cuando asumí en el Cervantes, en enero. Estamos trabajando en un protocolo con la Fundación Huésped, eh, y a su vez nos reunimos la semana pasada con el ministro Ginés González García para unificar esos criterios del protocolo para la vuelta de los teatros. Es un protocolo nacional, seguramente se va a abrir antes en el interior que en capital, pero hasta que el virus no desaparezca en el mientras tanto, hasta que no venga esa vacuna, un antiviral o lo que sea, mientras exista el distanciamiento social, vamos a trabajar sobre variantes que nunca imaginamos, porque el distanciamiento social se tiene que dar tanto arriba del escenario como abajo del escenario. Por lo tanto, en ese sentido, te diría que hasta me preocupa más el distanciamiento social arriba del escenario respecto de lo que se puede llegar a hacer en el teatro. Eh, no descarto que los monólogos sean la puerta de entrada para volver. Hasta hacemos chistes entre los productores buscando matrimonios de actores para tener por lo menos una dupla que se puedan tocar o acercar, ¿no? Los Arturo Puig Alemán, Carola Reina Boyolmi y tantos otros que si uno se pone a pensar aparecen. Pero sin lugar a dudas algo de eso hay. La imagen del Berlín Ensemble como un teatro europeo con mucha producción lo que hacen es desinstalar las butacas, lo cual lo hace todavía más potente la imagen, ¿no? Pero lo que sin duda va a haber es un distanciamiento social en la platea, al estilo, alguna vez si jugaron a la batalla naval, vieron cuando se hunde un barco que se pone agua en todo alrededor. Bueno, yo me imagino, está en discusión, pero un sistema de cápsulas de compra, porque si una familia viene en 4, está bien que se Claro, sienten los 4 juntos. El tema es hacer agua en todo su alrededor. Digo agua en referencia a la batalla naval. sí. Eso yo creo que de alguna manera, no sé cuál será, estamos trabajando en la mejor manera, ¿no? Para tratar de no perder calidad, de no perder cantidad, de no perder nada. Vamos a pensarlo de la mejor manera y arriba del escenario lo mismo, pero las limitaciones no son lo que los teatristas querramos, sino lo que los sanitaristas y las autoridades nos permitan, ¿no? Y eso va a ser en el mientras tanto y puede llegar a durar lo que dure la solución de la pandemia, ¿no? Ahora, eso me imagino que es como distinto pensarlo por ahí para el Cervantes, donde, bueno,
por ahí hay un sustento público en donde, bueno, por ahí eso se puede arreglar, que por ahí pensarlo para teatros privados o mismo las salas independientes, que ya de por sí por ahí son salas más chicas y donde por ahí el modelo o el sustento que ellos tienen se ve mermado muy fuerte y entonces eso también como que determinaría esto que vos estás diciendo de lo que sucede arriba del escenario como modelo de producción, ¿no? O sea, por ahí estaríamos como privados de ver obras de grande envergadura que requieren una inversión muy fuerte si después no hay posibilidad de recuperarlo a través de la venta de entradas. Mira, Andrés, sin duda, eh, cada circuito va a tener sus posibilidades. Esto no es eh, una solución que se busca, esto es lo posible. Sobre lo posible, todos los circuitos van a tener que adaptarse a lo posible y muchos decidirán si se puede o no se puede. En el teatro público, como bien decís, tiene una función social. Todo el teatro tiene una función social, pero el público mucho más. Y en este caso, digamos, está reforzado en generar contratos para la actividad teatral que está, digamos, el Cervantes pasa a ser un músculo de contratación del Ministerio de Cultura de la Nación de un colectivo que está muy dañado y con muy pocas expectativas. Esa es una de las funciones y la otra de las funciones es abrir en cuanto podamos en las condiciones que podamos, cuidando a los trabajadores, trabajadoras y al público. Todo eso se tiene que dar para que podamos abrir y eso, si nos dan un permiso para abrir en las condiciones que las autoridades de salud lo digan, el teatro se va a abrir. No importa la recaudación en el Cervantes. En el circuito independiente, el formato cooperativa lo que permite es abrir en estas condiciones. Lo más probable es que haya menos dinero para repartir después de la función, pero después de tantos meses sin funciones va a suceder la necesidad de volver al teatro y de volver a hacer y de volver a estar en contacto, ¿no? Y el circuito comercial en ese sentido es el más complicado de todos, primero porque tiene que invertir en una producción que seguro va a ser deficitaria y por supuesto lo que vos mencionás, no va a haber posibilidades de hacer espectáculos de gran envergadura, de la misma manera que para la música va a ser muy difícil hacer estadios, ¿no? Digamos, y traer a las grandes bandas. Digamos, se achica la economía, se achica el negocio teatral, musical, entre comillas, negocio, y habrá que hacer lo posible dentro de esta nueva realidad, que no digo que sea una nueva normalidad, yo lo vivo como un mientras tanto, ¿no? Es una situación de un mientras tanto para hacer lo posible hasta poder volver al teatro que lleva 25 siglos superando todas las adversidades. Sí, tal cual. Sí, tal cual, y sin perder la identidad, ¿no? El otro día estaba hablando, bueno, como yo coordino las carreras que tienen que ver con espectáculo en vivo acá en la facultad, y que justamente que tiene que ver con teatro y que tiene que ver con música, estoy todo el tiempo hablando con los docentes que están todos inmersos en esta problemática. Y me estaba comentando en una de mis charlas, estaba hablando uno de los profesores que estuvo charlando con una colega de él que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con video escénico en Broadway, que en Broadway están pensando una temporada 2022, porque lo que ellos se plantean es que en cierta forma, una vez que esto se abra o que bueno, que no sé si se va a terminar de todo, porque tampoco podemos hacer futurología, pero que están pensando como en un modelo de producción en donde todo el 2021 tenga que ver con
armar toda la preproducción como para volver a los teatros fuerte en el 2022, porque bueno, porque hay una cuestión también de que cuando esto pase, tal vez la gente tenga miedo de volver a las salas, que no vuelvan masivamente, y también teniendo en cuenta por ahí, al menos en nuestro país, es una realidad que el público de teatro en su gran mayoría, sobre todo en los espectáculos comerciales también, son gente de edad avanzada, los que corren más riesgos, ¿no? En ir al teatro. Entonces, eh, me comentaba esto, y por ahí es como todas estas cuestiones que vos decís, es muy difícil porque no es que uno tiene una fecha de, bueno, esto se termina a tal fecha, sino como que uno está apostando a un futuro que es incierto y no sabe muy bien cómo va a ser. Em, ¿Vos también pensás que esto puede llegar o sea, están teniendo en cuenta estas cuestiones del movimiento de público y eso? O Mira, hay varias reflexiones sobre lo que hablaste. Lo primero, decir que el teatro en Broadway es una industria y por sí, lo tanto es un movimiento de un gran elefante, muy distinto de lo que nosotros movemos acá. Por lo tanto, hacen falta otros tiempos y otras situaciones. En segundo término, Buenos Aires o la capital federal no tuvo, por suerte o por cuidados preventivos, no tuvimos el desastre de muertos y de contagios que tuvo Nueva York. En tercer lugar, la industria de los musicales se sostiene con el turismo, gran claro. perjudicado de, de esta pandemia, ¿no? Junto con los espectáculos en vivo. Así que la situación de Nueva York es muy distinta a la nuestra. Eh, lo que sí está claro es que nosotros somos un país que está quebrado económicamente, que veníamos mal y que después de la pandemia vamos a ser todos más pobres, todos. Esperemos que más humanos, pero todos más pobres. Así que, digamos, ahí ya hay un primer obstáculo para el consumo cultural y de entretenimientos, que es que cuando falta la plata se resiente el consumo cultural. Eso lo primero. Y en segundo término está claro lo que vos decís, digamos, el miedo va a existir de volver, vamos a necesitar una transición, y también es verdad que el público teatrero es un público maduro, un público mayor, y las recomendaciones son las de quedarse en casa. Así que, digamos, en general las noticias que tienen que ver con los espectáculos en vivo, no, es muy difícil encontrar una a favor dentro de la situación de pandemia. Pero bueno, digamos, habrá que volver y hacer como siempre hicimos. Yo creo que es una crisis que va a costar mínimo 3 años volver a los números que teníamos antes. Cuando fue el 2001, en ADET tenemos cifras, hubo casi un 35% de caída de espectadores ese año por la crisis económica. Nosotros volvimos al número de anterior en el 2005 a recuperar. La crisis del 2001 nos llevó 4 o 5 años. Vamos a ver cuánto dura la pandemia, digamos, si se prolonga, por supuesto, todo va a ser más difícil, ¿no? Digo, si se prolonga la reapertura de la actividad económica. Eh, y entonces, ¿qué te parecen como las experiencias que se están haciendo online? Por ejemplo, empezó a suceder, ni bien empezó el aislamiento social, eh, que los teatros, incluso el Picadero y el Cervantes y el San Martín, pusieron como a disposición de la gente las obras en streaming, ¿no? Y bueno, y según los informes que yo leí al respecto, la verdad es que tuvieron
un número de espectadores que incluso en algunos casos por ahí superaban a los espectadores que habían tenido en vivo durante la temporada, ¿no? Eh, a mí personalmente no me gusta mucho el teatro online, pero bueno, eso es una cosa personal que me pasa a mí. Eh, pero, eh, pero bueno, de hecho la gente es como que eh, se metió a consumir eso. Vos ves que ahí pueda llegar a haber una posibilidad, vos nombrabas, porque bueno, en la plataforma esta Teatrix en realidad es teatro filmado, pero ellos de alguna forma hacen como una puesta en escena de cámaras para filmarlo, no es simplemente que pusieron la cámara en la última fila como para tener una visión de la totalidad, sino que lo producen como para que pueda ser filmado. Incluso hay también, que yo en otros países, la BBC hace filmaciones de puestas en escena que claramente se ve que están producidas, o sea, que son como un híbrido, que no son el teatro en vivo, pero que tampoco es cine, es teatro filmado. Vos ves que eso pueda llegar a ser una salida, y también el otro tema es la monetización de esto, ¿no? Porque, bueno, vos estabas diciendo que en el teatro trabaja muchísima gente, no solamente los actores, sino los técnicos, los vestuaristas, los iluminadores, y bueno, toda esa gente en este momento la está pasando realmente muy mal. Entonces, vos ves que en el diálogo con lo audiovisual pueda llegar a haber una salida de reinventar algo como para seguir produciendo. A ver, voy a hacer varias reflexiones sobre el tema. Lo primero, del Picadero no abrimos nuestras producciones libremente. De hecho, no hicimos ningún tipo de streaming de producciones anteriores, simplemente hicimos un primer vivo el lunes 25 de mayo con Magdalena Fleitas desde su casa, para hacer un show familiar. Eh, que los teatros abran sus producciones al streaming, y los teatros públicos sobre todo, es totalmente razonable. El número de visitas respecto a que uno ve las visitas, pero también después está el tiempo de permanencia. Es muy difícil que la gente se quede viendo toda la obra. Entonces de repente hay obras que tienen, no sé, El hombre que perdió su sombra, que subimos en el Cervantes, pasó las 100.000 vistas. ¿Cuánta gente se quedó viendo entera? No sabemos la obra. Eh, entonces digo, el nivel de atención que vos podés tener en tu casa, te suena el celular, vas al baño, cortás, encima no tenés la cercanía, no se ve teatro, es una solución alternativa. En el mundo ideal, donde que uno podría aspirar respecto al streaming, la primera reflexión que tomo es que los teatros públicos tenemos que hacer mejores registros de nuestros trabajos. Esa es la primera reflexión. A partir, para lo que sea, porque salir a competir con el mundo audiovisual, con la cantidad de plataformas y oferta que hay, hace que uno tenga que mejorar sin lugar a dudas. Teatrix debiera ser el piso de calidad con la cual exhibimos nuestras producciones de teatro si queremos que alguien las mire en pantalla. Creo que el teatro online a mí me interesa para acercarlo a la gente que no está cerca. Es decir, el Cervantes es el único teatro nacional, por lo tanto, si ofrece sus producciones al interior del país para gente que no pueda viajar, me parece que es un servicio que está muy bien, no es lo ideal, pero de alguna manera ofrece su contenido a todo el país de manera federal, más allá de las giras y todo lo que además debiera poder hacer, ¿no? Lo mismo cuando uno hace textos clásicos o con directores referentes a nivel mundial, que desde otro país puedan ver una apuesta de Spregelburg, de Veronese, de Bartís, me parece que es interesante y es formativo. Ahora, producir teatro audiovisual no me interesa. Si lo hacemos en el Cervantes es por, como te decía antes, una cuestión de generar músculo, de posibilidades de contratar.
y no tanto por el contenido, aunque siempre ese contenido te puede sorprender y pasar a ser muy interesante. Y por último, digamos, el escenario ideal que a mí me gustaría pensar para el Cervantes después de esta experiencia sería, filmamos en mejor calidad, tanto de sonido como de cámaras, en una sesión especial para ser filmada. Eh, el espectáculo tiene su vida útil en vivo, y cuando esa producción ya no tiene más vida en el sentido de subirse al escenario, la subimos a una plataforma que a su vez está reglamentada y monetizada, y todo el equipo artístico, los actores y actrices terminan cobrando por Sagay. Ese sería el mundo ideal. Eso no existe hoy porque las plataformas no tienen ningún tipo de regulación. Acá dentro de la facultad, ¿se me escucha ahí? Dentro de la facultad, en las materias de espectáculo, eh, tuvimos que repensar un poco el tema de los finales, porque bueno, como eran en vivo, eh, y no pueden hacer finales en vivo en todo lo que tienen que ver con prácticas escénicas, ¿no? Las materias de actuación, de dirección. Eh, y los estudiantes junto con los profesores estuvieron haciendo algunas experiencias eh, de tratar de de buscar plataformas eh, que soporten como esta experiencia en vivo vía streaming, y de alguna manera intervenirlas eh, para, digamos, hacer experiencias de producciones que tengan esta instancia del vivo, quizás materias en donde por ahí se hacen espectáculos más performáticos, ¿no? Y donde por ahí hacen cruces de lenguaje. Y bueno, no sé cuál será el resultado porque los finales son ahora en julio y ahí es donde por ahí vamos a ver qué pasa con esas experiencias. Pero bueno, los profesores junto con los estudiantes estuvieron así como muy trabajosos, buscando las posibilidades de, que dan las redes sociales, eh, en Instagram, incluso que ellos han visto esta nueva red que usan los adolescentes, TikTok, y estuvieron, digamos, como, bueno, viendo qué posibilidades hay de poder incorporar vivo en los productos que hacen a través de lo audiovisual. ¿Vos pensás que puede llegar eh, a, a producirse alguna cuestión en donde se puedan salir por ahí hasta nuevos formatos o experimentaciones que tengan que ver con esta incorporación a partir bueno, de esta necesidad que estamos viviendo y que la gente como que necesita reinvertirse? A ver, yo creo que el teatro en sí mismo como un espacio de resistencia y de mucha energía y de una cuestión muy central en el hacer, se pone enseguida manos a la obra con las herramientas que tiene a mano. Eh, lo que lo que yo siento es que esta situación es tan adversa, es tan mala, que no es transformadora, sino que es del mientras tanto, ¿no? Yo siento que lo que podemos hacer es, lo vuelvo a decir, es tan malo o tan pobre que va a ser una situación del mientras tanto y que nos vamos a olvidar, y por ahí alguien que encuentre, porque su arte o lo que quiere contar tenga que ver por ahí con la tecnología o con una nueva manera de mirar las cosas, pueda ser algo de nicho, algo que digas, mirá qué interesante lo que hizo con lo que hay, pero en cuanto se abra lo otro no va a poder competir. Yo creo también Yo creo que el que vivo y esto que hablamos siempre, ¿no? Cada noche es distinta, irrepetible, el encuentro, eso no, digamos,
nosotros nos tenemos que apoyar en nuestras fortalezas, y la fortaleza es el vivo, el encuentro, lo irrepetible, la emoción que genera al estar enfrente de tu artista favorito, y sobre esas bases va a haber que reconstruir, no sobre las nuevas tecnologías o los nuevos instrumentos. Por supuesto que el uso de todas estas tecnologías para dar clases, para comunicarnos, van a aparecer dentro de la narración, pero eso no quiere decir que sean los elementos teatrales. Eh, yo creo lo mismo que vos, en realidad. Digamos, Pero me una parece cosita más, Andrés, perdón, que la una cosita definición, más. sí, Con esto no estoy criticando quien los hace, vuelvo a lo anterior, ¿no? Es una época donde todo vale, mientras no molestemos a los demás, ¿no? Pero todas las herramientas que podamos utilizar y que nos sirvan son válidas, ¿no? Nada es criticable en este momento. Cada uno tiene que encontrar su vehículo para tratar de no quedarse deprimido en casa, ¿no? Y poderse salir a expresarse. Pero bueno, entendiendo que no es teatro como el teatro se concibe, es una situación muy particular. sí, pienso lo mismo que vos y pienso que esto que vos decías, que el teatro es algo que subsiste desde los comienzos, ¿no? Desde siglos antes de Cristo, y que su esencia es esta cosa de lo ritual de encontrarse eh, los cuerpos en un determinado lugar, de que sea irrepetible, de que incluso por más que al día siguiente hagamos otra función de la misma obra con el mismo texto, nunca es igual, y que esa es su esencia. Y que eso es algo que realmente es muy fuerte y que en realidad todos estamos padeciendo esta cosa de no poder encontrarse, abrazarse y hacer todas esas cuestiones que justamente nos hacen ser humanos. Bueno, que cuando esto pase, obviamente vamos a volver de cabeza a todo eso. Y creo que incluso hasta por ahí va a ser hasta más intenso y más fuerte, que la gente va a querer mucho más el tema de lo presencial y librarse un poco de toda esta cosa mediatizada de la virtualidad. Eh, Vi que en el Cervantes estaban buscando obras para ser filmadas, cortas, eso que tengan que ver con eh, bueno, digamos, con toda esta cuestión. Esto es una acción concreta que ustedes están planificando y que se hará, digamos, cuando se permita que haya técnicos y actores del bar, ¿cómo lo piensan instrumental? A ver, como te decía antes, desde el Cervantes, hablando con el ministro, con Tristán Bauer, coincidíamos los dos que la necesidad es generar trabajo al sector. A mí se me ocurrió sacar un concurso de obras cortas para ser filmadas en el mientras tanto. El mientras tanto que yo llamo es el momento que permitan circulación y con protocolo se pueda trabajar adentro de un teatro, pero que todavía no se permita al público. Que es algo que seguramente en la ciudad de Buenos Aires falta bastante. Entonces, digamos, lo que hicimos fue sacar la convocatoria, porque la convocatoria necesita un mes y medio más o menos, porque obviamente las obras que se presentaron al principio son las que ya están escritas, pero una obra corta mínimo había que dejar un mes y medio para poder ser escrita. Después los jurados tienen que seleccionar, arrancamos con 3 jurados, ya sumamos 3 más porque ya estamos alrededor de 300 obras y cierra el 22 de junio. Y por último, la idea es que apenas el Ministerio de Salud, a través de un protocolo, nos permita trabajar adentro del teatro, es ver si podemos hacer algún tipo de coproducción o con la TV pública, con Encuentro,
para generar junto con el equipo audiovisual del teatro, bueno, producciones de la mejor calidad posible, con trabajos también de detrás de escena, que puedan ser contenidos que se emitan por los canales públicos o también por el canal, y también por el canal del propio teatro. Pero de esta manera la idea es llegar a 21 autores, 21 directores y directoras, más de 100 actores, 21 escenógrafos, 21 vestuaristas, y así, digamos, generar un paquete importante de contratos a toda esta comunidad que hoy no tiene alternativas de contratación, ¿no? Ahí se fue Andrea, no sé cómo seguimos. Ahí me preguntaban o veía, a ver, voy a abrir las preguntas. No soy muy bueno. Yo veía que preguntaban cómo hace un productor independiente. Bueno, yo soy un productor independiente también en El Picadero, ¿no? ¿Qué hacemos? La pasamos muy mal porque imagínense la situación, por ejemplo, del Picadero. Yo tengo entre el teatro y el restaurante alrededor de 33 personas en relación de dependencia que hay que pagarle sus sueldos, y bueno, tenemos la Gaby, ayuda me del contacté Estado. por la computadora con el... Andrés, si te escucha ahí. Ah, ok, listo. Quería saber si estaba ahí, listo. No, ahora No, estoy estaba por diciendo, la computadora, se me cayó por el teléfono, disculpen, no te escuché las últimas, lo último que... no, veía ahí de lateral una pregunta respecto de qué hacían los productores independientes en este contexto. La verdad es que la pasamos muy mal. Yo estoy hablando del Cervantes porque obviamente desde lo público se pueden hacer más cosas, pero a nivel, como productor independiente que soy en El Picadero, la situación es crítica. Digamos, yo tengo casi 35 personas en relación de dependencia, donde hay que pagarle el salario, más allá de la ayuda del Estado a través del programa de asistencia al trabajo y la producción, que en mi caso cubren alrededor del 30-33% de los salarios. Hay que seguir pagando los servicios. Nada, la pasamos muy mal, muy mal, respondiendo con la espalda, con los ahorros, y sobre todo muy inquietos de cómo va a ser el día después en la apertura, por todo lo que hablamos antes, donde tampoco es que se abre y se reactiva la actividad. Así que es una situación nunca vivida. Y también siento que por un lado uno piensa en lo peor y en decir, bueno, hay que cerrar, no se va a poder aguantar, y por otro lado es una situación de tanta incertidumbre como nunca vivimos socialmente, una incertidumbre generalizada por el desconocimiento de la pandemia, que también nos hace a tener templanza y esperar la evolución de las cosas, ¿no? Porque también uno puede figurarse el peor de los escenarios acá a 2 años, y dentro de 2 meses el virus puede perder su fuerza y desaparecer, o puede aparecer un antiviral muy efectivo, o mismo la vacuna. Entonces, nada, creo que hay que tener templanza, no hay que dejar de analizar la realidad y también evaluar la situación de cada uno, pero sin lugar a dudas, todo lo que sea independiente, tanto los productores como los monotributistas, como quien dependa de su trabajo para poder trabajar, es el área que peor la está pasando en este momento, y la actividad artística sin duda es una de las más perjudicadas, no la única, pero es una de las más perjudicadas. No, pero sí, seguramente es de las primeras que tuvo que entrar en cuarentena y es de las últimas que va a salir, eso lo tenemos claro. Aprovechando que el sistema me sacó de circulación, ¿te parece que abramos a que la gente del público te haga algunas preguntas si quieren? Sí, no sé cómo ver el chat, a ver, ahí me pone un globito con 24 cosas. Ahí está, ahora lo pude ver. ¿Qué hago? ¿Leo y quieren que conteste? Sí, dale.
si te enganchás con alguna de las que están ahí. Si no, la gente también, hay una función como para levantar la mano, todos tienen una manito, un señor con una manito ahí arriba. Si ustedes levantan la mano, pueden hacer y prenden el micrófono, pueden hacer la pregunta por el micrófono. El tema es que... Ahí veo una pregunta de Luciana Duliski, que me pregunta si cuando se flexibilice algo no es momento de buscar los anfiteatros que tal vez permiten otro distanciamiento social. A ver, yo creo que desde las autoridades se busca una solución global, ¿no? Y la mayor necesidad que tiene la actividad es que se reabran las salas. Pero así, como esa es la mayor necesidad, y también antes dije que hay que hacer lo posible, o lo que se pueda hacer, no lo ideal. Yo soy, a nivel individual, no descartaría, o me gustaría plantear al gobierno de la ciudad la posibilidad de buscar espacios al aire libre, donde se pueda hacer teatro, y que no sea solo teatro público, sino que el Estado pueda armar escenarios al aire libre, donde los privados, me refiero productores de ADET, del teatro comercial, como productores del independiente, puedan exhibir sus obras, por ejemplo, en una temporada del 21 de septiembre al 21 de diciembre, viernes, sábado y domingo, 3 escenarios en Cava. Yo creo que el hecho de la salida de ir al teatro al aire libre va a ser un llamador en sí mismo, va a ser más fácil poder distribuir las sillas con distancia social, va a ser más fácil poder manejar las distancias en las colas de entradas y de salidas, inclusive en un espacio al aire libre se puede llegar a un aforo de 300, 400 personas, por ahí impensable en un teatro cerrado. Sí, por supuesto que me parece una buena idea, pero es una buena idea que no conforma a todas las partes, porque lo que necesita hoy la gente, tanto los teatristas independientes como los del circuito privado, es abrir su sala. Entonces, me parece una buena medida que además podría compartir con la otra. Lo que me da miedo es generar un mensaje esquizofrénico, ¿no? Porque si abrimos los teatros al aire libre, ¿qué estamos diciendo? ¿Que es inseguro el teatro cerrado? Entonces, ¿abrimos el teatro cerrado si es inseguro? Es difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es reabrir apenas podamos, pero el mensaje tiene que ser muy pensado, porque lo que no podemos es poner medidas de seguridad que sean tan extremas que generen miedo de ir. Entonces hay que encontrar un equilibrio razonable, ¿no?, en la vuelta a los teatros. Acá Mónica Morandi en el chat dice, nos llama la atención en una cuestión que por ahí me parece que es aceptable, que es esta cosa de que las versiones online permiten también participar a gente que, claro, que no está en Cava o que no está cerca del teatro, que permiten otra circulación, que la gente del interior también participe. Que eso es interesante también de esta cuestión online, ¿no? Que a veces esto rompe las fronteras, al no tener que ir a un edificio, podemos también llegar a otros públicos. Bueno, por ahí se podría buscar algún tipo de resolución tecnológica donde la IP desde el cual te conectás no forme parte de Cava o Wamba, ¿no? Como para estimular a los locales a que vengan al teatro, pero los que están en el interior sí pueden tener la posibilidad de acceder con su IP. No sé, yo no soy muy tecnológico, pero me imagino que se debe poder hacer algo así. No quisiera, digamos, lo que no creo que pueda ser bueno es tener a la vez el vivo y el online. Digo, creo que hay que privilegiar la ceremonia teatral, ¿no? Yo creo que el teatro también es una ceremonia. A ver, lo voy a poner con un ejemplo futbolero también, ¿no? Cuando uno a los que les gusta el fútbol o a los que nos gusta el fútbol, cuando uno va a la cancha y entra, y ese primer momento que subís la escalera y ves todo el campo verde con el público, hay como un subidón, ¿no?, que uno tiene.
Cuando uno entra a la María Guerrero en Cervantes y ve esa sala hermosa, también tiene una sensación especial de estar en una ceremonia, ¿no? Yo creo que en ese sentido los cines no lo tienen, porque las salas de cine no tienen esa grandilocuencia o esas cosas que tiene a veces el teatro, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro en vivo es irreemplazable, no pondría el internet a la vez que el vivo en la misma ciudad, pero por supuesto que habría que tratar de dar la accesibilidad y más desde el Teatro Nacional a la gente del interior, sin duda. Ahí había una otra pregunta que ahora se me fue porque estuvieron muy participados. Acá, Rocío Morono. ¿Crees que exista la posibilidad de que en un futuro los canales del teatro sean mixtos y pensar en áreas multidisciplinarias que se juxtapongan? No entiendo mucho la pregunta. El teatro es un arte sumamente permeable, abierto y mixable con cualquier otra actividad. Digamos, lo viene demostrando hace tiempo, ¿no? Como lo audiovisual forma parte ya dentro del teatro desde hace muchos años y de las nuevas tecnologías, así que desde lo creativo no pondría ningún límite. El tema es después qué pasa con la gente, ¿no? La aceptación de la gente respecto de las propuestas. Pero también uno puede hacer propuestas minoritarias, digo, desde lo creativo eh, creo que hay que tratar de generar lo que cada creador quiera generar. Canales del teatro sean mixtos, no entiendo mucho a qué se refiere. Si online y en vivo, ¿qué es un canal de teatro? No entiendo mucho la pregunta, perdón. Bueno, eh, a ver si acá encontramos otras. Aparentemente, por más que levanten la mano, no es como cuando yo doy clase que me pueden levantar la mano e intervenir con el micrófono, porque cuando hay tanta gente involucrada, se hace una masa muy fea, entonces no se permite la apertura del micrófono a los invitados. Así que si quieren hacer una pregunta, la tienen que hacer por el chat. Ahí Guillermina me pregunta si se mandó algún protocolo aunque no esté homologado aún, desde las salas de teatro para hablar de una reapertura. Hay un protocolo que está prácticamente terminado de Artei. Yo ahora a la 1:30 tengo un Zoom con la gente de salud del gobierno de la ciudad también para empezar a hablar de ese tema. Y desde ADET estamos trabajando un protocolo con la Fundación Huésped y con Pedro Can. Todavía no se mandó. Sí sabemos que el interior va a abrir antes que capital, porque las zonas que hay menos de circulación de virus se va a abrir antes. Depende de cada jurisdicción y del gobierno nacional. El sistema funciona así, cada jurisdicción eleva un pedido al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo autoriza. Es decir, nosotros en Capital tenemos que ir a ver a Abogadro, al Ministro de Salud, que a su vez eleva a Nación y Nación autoriza. Y cada provincia tiene el mismo sistema. Es probable que se abra el interior, pero va a ser mucho más polémico generar los salvoconductos para los artistas. Imagínense una provincia libre de virus y que de repente vaya un elenco entre técnicos, 20 personas a la ciudad y que de esa situación haya algún tipo de contagio. La verdad que hoy es difícil de pensar que eso pueda suceder. Me imagino una reapertura con artistas locales por ahora, ¿no? Acá, Y en perdón, Capital, justamente Natalia en el chat te pone, Sebastián, ¿crees que el Cervantes pueda producir fuera de Buenos Aires, aprovechando que en muchos lugares del interior del país la situación epidemiológica es menos complicada? sí, sí, y tenemos la expectativa de estrenar en Jujuy, porque estamos bastante avanzados. Nosotros teníamos 4 proyectos para estrenar este año en el interior con producciones locales y con artistas locales. La que se iba a estrenar primero es la de Jujuy, y además Jujuy es un lugar que está bastante bien respecto del virus. Estamos tratando de poder estrenar entre septiembre
antes de que termine el año en Jujuy. Ojalá, sería por lo menos simbólicamente sería muy importante que el Teatro Nacional cerrado en la capital federal pueda estar estrenando en Jujuy. Y si completamos todo lo que significa simbológicamente en una provincia con un símbolo político distinto en el gobierno nacional, lo cual hace que el combo sea todavía mucho más virtuoso respecto de lo que debiera significar la cultura en la política. Muy bien. ¿Tenés a alguien Martín dice que... Ahí, ¿Cómo? acá tenés a alguien de España, mirá, que está en este momento. Acá en España pueden abrir las salas al 30% de aforo y en 15 días al 50%, pero ningún productor quiso abrir porque no le rinde económicamente. Vos que conocés aparte del sistema español. Conozco cómo fue toda la discusión también, entiendo todo, entiendo a los productores, entiendo también el sistema de producción en España es distinto. En Argentina se trabaja mucho a porcentaje de la recaudación, cosa que no sucede en España. En España los actores cobran un fijo, entonces el productor tiene que afrontar una cantidad de costos semanales más altos, que no están en variables, no sé si se entiende. Si yo tengo que pagar 10.000 de sueldo, es una cosa, y si yo tengo que pagar el 10% de la recaudación es otra. Entonces, al estar en variables, en Argentina eso nos permite o nos puede permitir un riesgo más alto. En cualquier caso, es tal cual. Nosotros sabemos que la reapertura va a ser a pérdida, pero también sabemos que necesitamos un tiempo para que se pierda el miedo. Entonces, cuanto antes abramos, antes se va a ir el miedo. Entonces, estamos asumiendo que por lo menos los primeros 3 meses con estas limitaciones vamos a trabajar a pérdida. Pero yo creo que esa transición es fundamental para que la gente pueda volver sin miedo al teatro. La realidad es mala por todos lados que uno la ve. El tema es que hay que transitarla, no queda más remedio, ¿no? Y acá dice de hacer cooperativismo todo el mundo artístico. Bueno, puede ser, yo creo que parte de la reinvención pasa por buscar alternativas. Por ahí en este momento cierta rigidez sindical no lo permitan en Argentina. Digo, porque también es verdad que, la verdad que no es una crítica al sindicato, sino que cada vez que hay una crisis, el empresariado, y en este sentido, cuando hablo de los empresarios suelen ser las grandes corporaciones, no los empresarios teatrales, ¿no? Siempre avanzan sobre los derechos de los trabajadores y los sindicatos hacen la contrafuerza, digamos. El tema es, yo coincido con lo que dice Martín, que el cooperativismo debiera ser una manera de poder salir, pero también hay que sacarse los prejuicios de encima y saber que es una situación temporal y no es para siempre, y que uno no va a aprovechar el cooperativismo para quedarse y dejar de lado las responsabilidades contractuales que tiene un empresario. Pero como transición no dudo de que sería muy importante poder hacerlo. Acá hay una pregunta de Andrea Vega que yo no la entiendo, pero bueno, capaz es algo que vos manejás y yo no. Ella dice, ¿qué pasa con las tecnologías VR 360 que te pones los visores y estás en una sala de teatro viendo la obra que se grabó previamente con esa tecnología? No sé si ella sabe de esa tecnología, que nos cuente, yo no la conozco. Claro, sí, me pasa lo mismo, me imagino que son esas tecnologías inmersivas en donde, bueno, en realidad está hecha previamente y después vos tenés la experiencia virtual de meterte adentro de esa experiencia 360, pero la verdad es que yo no estoy muy al tanto de experiencias de ese tipo que se hayan hecho y que hayan sido, digamos, nada, que yo las conozca en realidad. Seguramente cuando vuelvan a abrir Disney las podremos ver
en acción. Pero el comercio acá no existe. Tal cual. Tenés a alguien en Londres también escuchando. Sí, dice Andrea Vega que efectivamente son estas tecnologías inmersivas. Sí, Acá, no tengo ni idea, no me pertenecen, soy cero tecnológico, entiendo que deben ser experiencias maravillosas y creo que tienen más que ver con el mundo del entretenimiento más que con el mundo de la cultura. sí, y acá agregan que son carísimas esas tecnologías. Bueno, Eh, y después tenés alguien de Londres que interviene, que dice, aquí en Londres está pasando exactamente lo mismo, los teatros no quieren abrir con el 30 o 40% de la ocupación, hablan recién de poder volver a abrir en noviembre. Bueno, no es bueno, es tanto. así, tal cual. Sobre la estructura empresarial, digamos, en las grandes capitales, tanto Nueva York como Londres, no hay producción que subsista con menos del 70% de ocupación, 70-75% de ocupación de las salas. En Argentina es mucho menor, digamos, hay temporadas que incluso están por debajo del 50% de ocupación y pueden sostenerse, pero en mercados tan competitivos como Broadway o Londres, o con menos del 70-75% de ocupación, las producciones no se sostienen. Por eso eso y por eso la reflexión sobre el cooperativismo o ir sobre ingresos variables, ¿no? Pero bueno, yo que sé, me imagino que también está derechos adquiridos, una cantidad de puntos donde por ahí vale la pena esperar un poco y no entrar a tocar derechos ya conquistados, ¿no? Claro, sí, es un tema eso también, cómo se ponen en crisis determinadas cuestiones que por ahí uno tenía también eso, como lo que vos decís, derechos conquistados y que después, bueno, se pueden llegar a poner en crisis cosas que costó mucho adquirir. Bueno, Lo que me gustaría reflexionar sobre eso es que esta es para nosotros en Argentina en particular, nos toca vivir una situación muy rara, muy extraña. Primero porque el número de infectados y de muertos es manejable emocionalmente, por decirlo de alguna manera, respecto de otros países, ¿no? Pero la economía es como si estuviéramos en guerra. Entonces, de repente estamos con un daño económico brutal, pero el daño sanitario lo vemos a través de televisión en otros países. Y ahora, en su momento, mientras todo el mundo defendía la cuarentena, se estaban viendo cómo subían los muertos en Inglaterra, en Italia, en España, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Que siguen. Pero cuando allá empieza a bajar y acá nunca los vimos, se empieza a plantear una situación de como si no pasase nada, ¿no? Entonces la necesidad de abrir. Entonces es una situación muy compleja asumir una economía de guerra sin visualizar ningún tipo de daño, ¿no? Y eso nos pone también en muchas dificultades para sentarnos a plantear las soluciones, ¿no? Hay muchos puntos encontrados. bueno, bueno, son las 12:30, así que ya estamos a una hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o vos querés agregar algo, Sebas. Yo personalmente les quiero agradecer muchísimo, les quiero pedir a todos disculpas por mis dificultades técnicas, pero bueno, es lo que pasa en este momento también, ¿no? Que justo en el momento en que necesitas que Internet ande, se cae. Y agradecerte eso, y no sé si alguien quiere agregar algo, hacer una última pregunta o vos querés agregar algo, y si no, bueno, nos estaríamos despidiendo. La verdad es que siempre es un placer tenerte siempre que puedo. Me encanta charlar con vos y que vengas a las actividades que organizamos. Y espero que la próxima sea mejor situación.
Ahí contesto, gracias a vos, André, cuando quieran, para mí es un placer compartir. Contesto ahí un par de preguntitas más. Una, me preguntaron cómo me fue con las entradas a futuro. Se vendieron 522 entradas, lo cual es un montón, porque no tenía ningún tipo de expectativas. Tampoco es ninguna solución. Y también Alejandra López, Ale López me preguntaba si no sería lógico hacer acuerdos con los sindicatos. Desde luego que sí. El problema es que no todas las empresas son iguales y la guardia baja o alta del sindicato no puede ser selectiva, entonces es muy difícil llegar a acuerdos colectivos, ¿no? Pero bueno, coincido que la salida va a ser de un teatro menos ostentoso, de un teatro de texto, de director y de actores, más despojado, sin lugar a dudas. Y bueno, gracias por la invitación y para cuando quieran. Gracias, gracias. Gracias Un a todos beso. por compartir este momento con nosotros. Bueno, un beso grande para todos. Un beso para vos. Cuídense mucho.